A mí nunca en mi vida me habían abucheado. Claro, más allá de los actos culturales, nunca había estado ante tantas personas. Fueron más de 18.000 personas mirándome, gritándome que me fuera, y pitaban y chiflaban. Yo lo único que quería era salir corriendo de ahí. Apenas había dicho, damas y caballeros, buenas noches, cuando comenzó el abucheo de pie. ¿Qué había hecho mal? Era el 17 de octubre de 1995, la primera vez que por el sonido interno del estadio universitario se escuchaba a una mujer como voz oficial de los Leones del Caracas. No era nada personal, yo sé, pero el bochorno sí. Esa fue mi bienvenida al béisbol. Minutos antes, uno de los compañeros de la cabina me dijo, mira, este es el botón donde se ruge el león, cuidado y te quiebras una uña. Fue el primer aviso de cómo sería la noche. Era un juego entre Caracas y Magallanes, la rivalidad más antigua del béisbol, como un Boston Yankees, un Barça, Real Madrid, pero con más bulla. Yo tenía experiencia de 5 años en la radio, donde uno se dirige a una audiencia muy grande, es verdad, pero la inmensa diferencia es que cuando nos equivocamos, si acaso el operador hace un gesto, o los productores. Y si algún oyente llama, a quien le llega la crítica es al que atiende el teléfono, uno no se entera. Pero en un estadio, ante esa multitud, el rechazo del público es inmediato y despiadado. Yo no podía salir corriendo. Tenía un compromiso al menos hasta que ese juego se terminara. Recuerdo que cuando iba por la mitad y la gente ya se había dedicado a animar, anuncié 2 veces al mismo bateador y ese error volvió a levantar al público, que mirando hacia mi cabina me abucheó otra vez. El primero que se me quedó mirando fue el bateador, que era del Magallanes, Eddie Díaz. No lo voy a olvidar nunca. Saludos. Pensé que ese era mi debut y despedida, pero los gerentes del equipo decidieron confiar en mí y no me despidieron. Así que al día siguiente regresé. ¿Por qué regresé? Bueno, porque no podía darme por vencida por el bochorno del día anterior, porque mi propósito era trabajar en el béisbol y eso era una gran oportunidad. A las semanas dejé de equivocarme, al menos con tanta frecuencia, y fue un rol que desempeñé por 8 temporadas completas. Fui la primera con esa responsabilidad. Aprendí mucho del juego, porque en ese trabajo no se pueden despegar los ojos de la pelota. Hay que estar atentos a los cambios, a lo que decide el anotador. Y es un trabajo muy exigente, porque si uno se equivoca, enseguida tiene el feedback del público. Eso lo supe el primer segundo que estuve ahí. Y cuando uno lo hace bien, es como con los árbitros, no hay aplausos. Nadie aplaude a los árbitros, ni a los anunciadores. La gente paga su entrada para ver a los jugadores y los aplausos son para ellos. Siempre he atesorado el consejo que me dio Gonzalo López Silvero 1 año antes de esto que les estoy contando, cuando le pregunté cómo le parecía mi idea de tener un programa en la radio para hablar de béisbol. Gonzalo, que era un hombre de televisión, cubano, abogado de profesión, también hacía radio, era bilingüe, encabezaba las transmisiones deportivas de Venevisión, era el jefe de las transmisiones deportivas de Venevisión, que era un canal muy importante, donde él hacía entrevistas, comentaba juegos de grandes ligas, mundiales de fútbol, Juegos Olímpicos, hasta el Oscar y el Miss Universo. Era un sabio. Me dijo esto, al fanático le interesa saber, no te conformes con lo que todo el mundo publica. Estudia el béisbol, actualízate, pregunta, escucha a los que saben, si no entiendes, vuelve a preguntar. Y esto fue clave. Ten presente que este es un deporte dominado por hombres, lo juegan hombres, y son muy pocas las mujeres que han logrado mantenerse. Si yo me equivoco, es porque soy humano, pero cuando tú te equivoques, dirán que es porque eres mujer y no jugabas, etc. Es como cuando un hombre va manejando y comete una infracción, lo hace porque es un irresponsable, un abusador, pero cuando es una mujer, lo que oyes es, tenía que ser una mujer, y eso te va a pasar.
Lo recuerdo como si fuera hoy. Yo tenía 26 años y quería trabajar en el béisbol, pero no me había atrevido porque las veces que lo conversaba con mis profesores, con los amigos, con los compañeros, me decían que eso era un disparate. Todos, menos mi papá. Él me conectó con la pelota desde que era una niña. Me llevaba al estadio, veíamos y escuchábamos los juegos juntos. Fue con él con quien descubrí el béisbol. Yo crecí escuchando sus historias. Él exhibía orgulloso una fotografía con su ídolo Jackie Robinson en el campo del Ebbets Field. Jackie, que fue el primer jugador afroamericano en las grandes ligas, a quien conoció en 1949. La cita más famosa de Jackie, su propósito. Una vida no es importante sino por el impacto que causa en otras vidas. Mi papá murió en 2009, pero me dejó el béisbol, así que siempre está. Yo almacenaba los datos gracias a las barajitas, esas tarjetas que por un lado tienen la foto del jugador y por el otro lado sus estadísticas. Y esperaba con ansias esa revista que sale antes de cada temporada de Grandes Ligas todos los años. Además, seguía a los periodistas que escribían béisbol, especialmente a dos mujeres, Marta Blanco y Peggy Quintero. Ellas eran mis referentes femeninos, las que me permitían contestar cuando me decían que eso es un mundo de hombres, que estaban equivocados, que eso estaba cambiando y que ellas dos eran mis mejores ejemplos. Y un año antes de ser la voz de los Leones, en 1994, había comenzado con el micro por la goma en Radio Capital. Eso fue justo después de hablar con Gonzalo. Al poco tiempo, conducía un espacio deportivo semanal transmitido por Globovisión. En 1997 nació mi hijo Daniel y me quedé solo haciendo radio. En 1999, el escritor César Miguel Rondón me invitó a escribir con él el documental del gran ídolo del béisbol venezolano Andrés Galarraga. Más tarde, tuve una sección en el programa de Gilberto Correa en Flash para presentar entrevistas con los venezolanos en las grandes ligas. Todo estaba muy bien. Entonces, me llaman para un casting. Buscaban copresentadora para un programa deportivo en el cual el béisbol iba a ser lo más relevante. ¿Y qué dije yo? Eso es para mí. Me voy a mi casting y cuando llego a la sala de espera, antes de pasar a maquillaje, me encuentro con 5 muchachas bellísimas. Una había sido Miss Venezuela y las demás habían sido finalistas o modelos. Bueno, yo de inmediato me di cuenta que no estaban buscando a alguien como yo. Igualito hice mi casting. Quedé muy contenta con mi prueba, pero no me quedé esperando que me llamaran porque era obvio que no me iban a llamar. Claro, eso me hizo sentir muy mal inicialmente, pero al mismo tiempo me obligó a pensar. Para permanecer en el béisbol yo tenía que hacer algo que no dependiera ni de mi físico ni de mi edad. Y ojo, yo tenía 33 años, pero era la mayor entre las que invitaron a la prueba y la más bajita. Yo mido 1,63. Bueno, ¿y ahora qué? Seguir. Fue entonces cuando decidí dedicarme a escribir y escribiendo encontré algo que no solo me gustaba mucho, además me comprometía con el conocimiento del juego, sus actores, su historia. Descubrí que había mucho más, que el béisbol para mí no era estar frente a una cámara. A mí lo que me interesaba en verdad era el béisbol, no la televisión. Lo mejor de esa experiencia fue lo que me propuse, que mi trabajo no dependiera de mi apariencia, ni de mi juventud, sino de mis conocimientos sobre el béisbol y de cómo comunicarlo, cómo hay que escribir, de por qué es un juego que atrae a tanta gente y por qué quienes lo juegan son tan admirados y queridos. No acepté que me dijeran que por ser un mundo de hombres yo no cabía. Y soporté comentarios misóginos y descalificaciones, pero opté por oír a quienes me enseñaban. La familia creció con la llegada de nuestro hijo Santiago en 2003 y todos estos años mi esposo Daniel ha estado al lado mío apoyándome para que pueda hacer mi trabajo con toda libertad. Escribí un monólogo teatral para la primera actriz, Tania Sarabia, y he publicado 6 libros
2 de ellos están en la biblioteca del Museo del Béisbol y Salón de la Fama de Cooperstown, New York. Vivo en Miami desde hace 7 años, que se cumplen en unas semanas. Y cuando llegué aquí, me hice otra vez esa pregunta. ¿Y ahora qué? Empezar de nuevo. Al año estaba trabajando en el programa de deportes del Venezolano TV, pero en 2018 ese espacio se canceló y quedé haciendo el segmento de noticias deportivas, o sea, lo que había hecho un montón de años atrás. Yo decidí dedicarme a cubrir los Marlins para el Extra Base, un medio digital que dirige mi hijo Daniel, y para el portal Pro Da Vinci, donde escribo desde 2010. Cuando comenzó la pandemia, el deporte se suspendió y con eso el segmento del noticiero. Y como mucha gente, quedé sin empleo. Pero no me quedé sin trabajo. Yo seguí escribiendo y gracias a ese tiempo que estuve cubriendo a los Marlins, sumé los juegos y requisitos necesarios para ser admitida en la Asociación Americana de Escritores de Béisbol. Desde enero pasado soy la primera venezolana en esa importante asociación que cada temporada elige a los mejores jugadores y en mi 10º año voy a poder votar para elegir a los inmortales del Salón de la Fama de Cooperstown. Fui admitida junto con mi hijo Daniel, así que somos la primera pareja madre e hijo en la asociación. Voté por primera vez por el manager del año y la verdad es que hacer algo por primera vez a los 54 años se siente muy bien. Así como continuar en el béisbol y hacerlo al más alto nivel en las grandes ligas. Me caí y me levanté, cometí errores, hice ajustes, me ilusioné, me llevé golpes. Pero como decía el gran jugador Alfonso Chico Carrasquel, la primera gran estrella venezolana en las grandes ligas. Si te vas a ponchar, que sea haciéndole swing. Eso significa que siempre hay que intentarlo. Que si uno puede hacer algo, debe hacerlo hasta que salga, sin miedo a fracasar. ¿Por qué no me fui el día del abucheo? ¿Por qué no me rendí cuando no me eligieron en aquel casting? Porque yo amo el béisbol. Porque soy feliz en un estadio escribiendo mientras escucho sonar los batazos. Porque nadie me iba a hacer renunciar a mi sueño. Aprendí que los obstáculos están para saltarlos, no para detenernos. Y hoy agradezco el abucheo y los comentarios que me descalificaron por ser mujer, porque se convirtieron en un reto para mí. ¿Ahora qué? Esa es una pregunta que tiene respuesta en nosotros. Nos invita a movernos, a usar todas las herramientas que tenemos, a buscar más y, si hace falta, a inventarlas. Aprendí a enfocarme en lo que está bajo mi control, lo que depende de mí, y adaptarme a los cambios. Si algo cambia es el béisbol. ¿Y eso qué dicen? Si te sacan por la puerta, métete por la ventana. Ese es un pensamiento que a mí no me gusta. Porque yo creo que si a uno lo sacan por la puerta, hay que tocar otras puertas. Y mientras, ir construyéndonos un lugar donde no haga falta tocar la puerta, porque es nuestro sitio. Y tenemos la llave para entrar. Muchas gracias.